Gracias a la española por presentar la grabación, a la máquina que nos habilita la grabación. Me siento en un espacio muy cómodo y en confianza porque la verdad que todas las personas que participan en este espacio son personas muy importantes y referentes de la salud mental y de la salud comunitaria, del construir social y comunitario que tenemos en Asunción, y personas con las que vengo discutiendo hace más tiempo con algunas, hace menos tiempo con otras, pero que ya somos parte de un diálogo, así que me encanta este encuentro y su composición. Antes que nada, les quiero agradecer por el tiempo que le estamos dedicando todos y todas a pensar en una propuesta de salud mental que podamos discutirla en el marco de lo electoral. No suele ser un tema muy frecuente para hablar en el, en el calendario electoral, no suele ser un eje sobre el que se centra la política pública en general, no suele pensarse como un elemento clave para aplicar otro tipo de derechos y otro tipo de políticas, así que para esta candidatura, mi nombre es Natu Ferreira, yo soy una candidata concejala por la lista 40 del Frente Guazú, y para esta candidatura es particularmente importante en este tema. Para nosotras y nosotros atraviesa toda la construcción de subjetividad, la construcción de comunidad, la construcción de una historia común y de una posibilidad de hacer comunidad que es importante. A mí me atraviesa, les cuento personalmente este tema hace mucho tiempo. En mi familia el tema de salud mental es un tema que trabajaron varios de mis afectos importantes. Mi abuelo, el doctor Andrés Rivarola Queirolo, es un referente de nuestro país en relación a la psiquiatría y una impronta humana y una mirada humana del padecimiento, del sufrimiento mental. Yo desde chica participo con mi mamá y con mis tías en discusiones de este tipo. Mi mamá trabajó muchísimo. Ustedes le conocen a Beatriz Rivarola, mi madre. Trabaja salud mental hace un montón de tiempo y bueno, por supuesto, como ella no solo trabaja salud mental, sino que también se conectó con ese mundo en términos afectivos también. Sus amigas, Angélica, Ruth, Gladys Torres, todas eran personas como muy de la salud mental. Entonces, los espacios de discusión a los que mi mamá se iba cuando yo era niña eran de la salud mental, y también los espacios de afecto también eran con amigas que eran muchas psicólogas. Así que la palabra desmanicomialización la aprendí así como de chica. Así que este tema es un tema para mí súper, que me atraviesa como persona que hizo a mi construcción política, y hoy queremos presentar una propuesta de política pública que podamos trabajar. La idea es que ustedes, en todas y todos los que están aquí presentes, podamos enriquecer esta propuesta, podamos dialogar con la misma, y vamos a presentar brevemente en algunos elementos y los ejes de discusión de la propuesta. Agradecerles de antemano a Ruth, a Monse, a Patti y a mi madre, Bea, porque me van a acompañar hoy en esta presentación, y también porque nos sentamos juntas a pensar este documento y a dialogar un poco qué necesita Asunción y desde dónde podemos hablar. Sobre todo con Ruth, con Angélica y con mi madre tuvimos esta primera conversa. Luego también discutimos con Agustín Barúa sobre los alcances del documento, y luego abrimos el documento, y Patti y Monse se sumaron después ahora a discutir con nosotras ya hoy, ¿verdad? Sí, para tener el contexto de cómo fuimos discutiendo esto. Y vamos a ir, la idea es que el documento circule. Hoy presentamos, pero también la idea es que circule, que los involucrados y las involucradas en la tarea y en la preocupación y quienes les ocupa la salud mental puedan darle una vueltita, ¿verdad? Así que les agradezco otra vez. Le paso a Ruth Irala la palabra. Ruth, es tuyo el micrófono y le dejamos con Ruth. Bueno, estamos todos acá entre muchos amigos, ¿verdad? Y amigas.
Yo pensé un poco, a mí me gusta siempre historizar, y lo que voy a presentar es un retazo de historia, ¿verdad? De nuestra experiencia y en salud mental, brevemente, y en relación con Natu, ¿verdad? Me parece realmente genial la propuesta presentada por Natu desde la lista 40. ¿Por qué? Porque ella está ligada un poco a mi historia, a la historia de mucha gente. Ella desde chiquitita ya nos acompañaba en el año 1994 en nuestras acciones por la salud mental comunitaria, en el Foro Permanente de Salud Mental, ¿verdad? Nuestras reuniones eran en la casa de Angélica Vallejo. Habíamos empezado con estas ideas en el año 1993. Y en realidad antes de 1993, porque ahí se hizo el primer, en ese año se hizo el primer foro de salud en Asunción con amigos de la salud mental, luchadores por la desmanicomialización de Brasil, Argentina, Uruguay, ¿verdad? Estábamos ya conectados con gente de Latinoamérica, ¿verdad? Entonces ellos ya, nuestros hijos, digamos, se reunían, nuestras hijas se reunían en esas reuniones también, y muchas veces cuando teníamos que salir a hacer alguna pegatina o cosas así, alguna protesta también, Natu estaba siempre acompañando, ¿verdad? Creo que por ahí ya nació su amor por la acción política, ¿verdad? Eh, Nuestras ideas entonces giraban en torno a la salud integral para todos, desde la municipalización, desde los servicios sociales en el municipio, en cada municipio, cerca de la gente, desde sus necesidades y los sueños de sus pobladores, con la participación de todos, porque el municipio para nosotros es el territorio donde vivimos, soñamos, trabajamos, luchamos, envejecemos y quedamos en la memoria de nuestros hijos, de nuestros amigos, de nuestros vecinos, ¿verdad? Entonces esa idea ya teníamos, y claro, teníamos también el gobierno del municipio de Asunción, ¿verdad? Eso es importante recordar, que desde el 91 al 96 estaba la intendencia de Filisola, y por tanto ahí también nosotros teníamos un municipio que despertaba toda nuestra, qué sé yo, nuestras esperanzas de una situación diferente. Habíamos vivido esa victoria de una manera, ay, no sé, no puedo describir cómo fue todo eso en la que actualmente es la Plaza de la Democracia, cuando Ilisola subió al municipio de Asunción, ¿verdad? Entonces, esta lucha está siendo continuada hoy por muchas organizaciones sociales, donde me encuentro con muchas compañeras que están también acá presentes. Está continuada esa lucha de la salud para todos, de un sistema de salud universal, un sistema de salud pública, universal, gratuita, ¿verdad? De calidad. Esas luchas están en el movimiento por el derecho a la salud, María Rivarola, están en Alames, están en CODEUPI, está en la Red Feminista de Salud Mental, ¿verdad? Y muchas otras organizaciones que continúan eh, ese, ese objetivo, ¿verdad? Ese objetivo. Entonces, yo estoy demasiado contenta de que nuestra pequeña, ¿verdad?, que nos acompañaba en aquellos tiempos, haya retomado, haya continuado, esté continuando la historia, ¿verdad?
realmente llena el espíritu de alegría, emociona el corazón. A mí me llena de alegría política, porque la salud es un concepto y una acción políticos. Es democratización, es distribución del poder, es solidaridad y vida, es seguridad, es disfrute del mundo. En estos años de pandemia entendemos ya todo esto, o creemos entender todo esto. Sufrimos carencias, imprevisiones, corrupción del gobierno central, ¿verdad? Y nos dimos cuenta de que el mundo son comunidades, que hermanadas en el dolor de diversas significaciones, vuelven a retomar sus sueños de otro mundo. Y empezamos de nuevo, desde el punto inicial, desde nuestros deseos, desde la salud como cuidados, función materna fundamental, desde el municipio, lugar que nos acuna o no, nos sostiene o no, durante toda nuestra existencia. Entonces yo y otras compañeras estamos agradecidos, ¿verdad?, a Natalia. Y por supuesto a la lista 40. Eso es todo lo que quiero decir. Muchas gracias, Ruth. Me emociona mucho tus palabras, la verdad que tantos recuerdos hay en torno a lo que planteas. Hay un vínculo cercano y muy bonito de esta historia, que creo que redunda en este compromiso que vos narrás al final de lo que queremos y lo que entendemos como lo que es la política y como lo que para nosotros y nosotras es también la salud, ¿verdad? Así que te agradezco un montón. Tengo muchas anécdotas para contar sobre Ruth, pero después vamos a abrir otro episodio para eso. Ahora seguro que vamos a escuchar tu programa, ¿verdad? Sí, ahora quiero presentar la propuesta. Voy a compartir la pantalla y vamos a poder mirar un poquitito un documento con alguna de las propuestas que está planteada. Malu, me tenés que habilitar para que yo pueda compartir la pantalla. Te pido, porfa, compañera. La idea un poco es poder presentar unos ejes sencillos sobre los que estructuramos la propuesta, o sea, sencillos nada, son ejes sencillos en su expresión, pero complejos en su puesta en práctica, pero también que nos habilitan sobre todo a pensar muchas cuestiones, ¿verdad? Que son las que después vamos a problematizar o vamos a ampliar con las compañeras que nos van a acompañar a pensar. Quizás le voy a pasar a Malu mi documento para que ella pueda compartir. Entonces, puede compartir. A ver, Malu. Te paso, Malu, a tu WhatsApp para que puedas compartir. Y cierto la diferencia que nos contaba Ruth también de lo que es tener un gobierno que posibilite y habilite los sueños, ¿verdad? Y las posibilidades de pensar y expandir los límites de la política. Quizás la experiencia más cercana que tuvimos nosotros y nosotras tiene que ver con el gobierno de Fernando Lugo, en el que también pudimos, o sea, yo por ejemplo trabajé cerca en la campaña nacional de alfabetización, que si pensamos en formato de lo que significó eso en términos de reivindicación, de dignificación de las personas, fue impresionante. Para mí esa fue una gran acción humana y de salud mental que se llevó a muchas comunidades que nunca habían tenido la presencia del Estado y llegó en formato de una clase grabada, de una posibilidad de escribir el nombre, de poder plasmar la identidad, de poder pensar en ese pequeño gesto como una política pública y un derecho. Y la verdad que a mí esa experiencia particularmente me transformó, me cambió significativamente la vida. Le agradezco mucho al profe Melquiades por esa posibilidad. Y
y también me dimensionó lo que es poder tener la política pública y poder hacerla, porque el alcance es enorme. Y esa posibilidad que tiene en la administración del Estado, pensando desde los derechos, es un privilegio para poder trabajar en términos de posibilidad de ampliación y de democracia, ¿verdad? No para ampliar privilegios, sino derechos, ¿verdad? Y eso era como muy genial, ¿verdad? Ahí quizás Malu nos muestra el docu. Les puedo ir leyendo también el documento, no hace falta que lo veamos, es más... Hicimos una pequeña presentación que después igual les puedo mandar para que tengan, para que vean. La idea un poco es poder pensar qué nos habilita como la propuesta, ¿verdad? Nosotros tenemos una propuesta que nos habla de un esquema de salud mental que habla de salud mental comunitaria, ¿verdad? Y esto ya nos habilita una otra reflexión. Lo comunitario nos abre a pensar la salud mental desde un esquema que nos... Espera un poquito. Que nos implica algunas elecciones. La salud mental, poniéndole ese adjetivo, podríamos llamarle, o esa impronta política que es lo comunitario, nos obliga a pensar y a marcar nuestras elecciones. Significa, por un lado, que nosotros estamos pensando una política de salud mental comunitaria que no es para la construcción solamente de los profesionales en salud y en salud mental, sino que tiene que ver con todas las personas y tiene que pensarse también de una manera interdisciplinaria y en un marco de un diálogo de saberes y un diálogo de saberes respetuoso, que sabemos que ahí en todo lo que es la disputa por la ciencia y la medicina, sobre todo como una de las ciencias también involucradas en la salud mental, es una disputa grande, ¿verdad? O sea, ahí hay como... el planteamiento es poder pensar la Asunción de vuelta en un lugar que no se margine, discrimine ni se encierre a las formas diferentes de ser, de pensar y de sentir. En esto que se entiende como diversidad psíquica, en que pueda pensarse en un encuentro con la diferencia. Nosotros creemos que la salud mental tiene que estructurarse sobre esta posibilidad y la ciudad de Asunción tiene que pensarse sobre esta posibilidad, la posibilidad del encuentro. También la salud mental como una generadora de vínculos de cuidado, en que se den la escucha y en los encuentros y en el acompañarnos. También ahí cuando hablamos de comunitaria y hablamos de esta impronta, pensamos que no se puede dar en un contexto social donde los derechos sean incumplidos. O sea, sabemos que también en la salud mental acá dialoga con un compromiso hacia el cumplimiento de otros derechos y con una mirada integral de lo que implica el bienestar de las personas, ¿verdad? Y de sus comunidades. Y en ese diálogo se tiene que pensar la salud mental. En entender también que la vida cotidiana es el espacio fundamental para la salud mental. No hay un lugar que es el consultorio, o no hay un lugar que es el hospital, o no hay un lugar, sino que es el espacio público, son las instituciones, sí, las médicas, pero también otras como las educativas, en los espacios familiares, son los lugares donde vivimos, en donde se genera este espacio donde vive la salud mental. La salud mental como apuesta a la libertad y no centrada en el miedo y la represión, como cuando hablamos de salud mental comunitaria, el elemento de eliminar el miedo al encuentro con el otro y la represión de lo que el otro es y lo que uno es central, ¿verdad? O sea, poder habilitar ese diálogo de la libertad, ¿verdad? Y aquí pensar en lugares, la escuela, la plaza y el barrio como lugares privilegiados del encuentro donde se construye comunidad, ¿verdad? Y donde ocurre la salud mental, como ya decíamos. Y lo que pensábamos en la discusión con Ruth, con Angélica y con Bea, era sobre todo pensar
que el arte y las propuestas culturales y todo este diálogo con otros actores como los docentes, los padres de familia y artistas y los y las artistas son claves para poder pensar este momento que hoy estamos viviendo, ¿verdad? O sea, porque nosotras habíamos también pensado, bueno, ¿qué propuesta vamos a hacer? Y la propuesta es historizada, como dice Ruth, ¿verdad? Está pensada en el momento que estamos viviendo ahora y el momento que va a tocar gestionar desde la concejalía, ¿verdad? Un momento que es post pandemia, un momento que es que nos va a tocar administrar una ciudad que está bastante devastada, una sociedad que está en duelo, con instituciones que estuvieron paradas en el marco de su funcionamiento normal, podríamos decir entre comillas esa palabra. Entonces, era un poco cómo pensamos esto, era reconstruir los lazos comunitarios después de un momento pandémico donde sabemos que la comunidad fue lo que nos salvó de enloquecer, nos salvó de la depresión, nos salvó además materialmente, le salvó a muchas personas su comunidad. Los niños también pudieron sostener algún nivel de proceso educativo gracias a las comunidades y a sus entornos más cercanos. O sea, podríamos decir que se mantuvo la vida gracias a los vínculos comunitarios que construimos, ¿verdad? Entonces, ahí nosotros pensábamos en esto porque cuando nos sentamos a discutir también el problema era la vacuna, que vuelva la vacuna y la vacuna como una posibilidad de encuentro y como una posibilidad. Y nosotras ahí pensamos que en salud mental nuestra vacuna es la comunidad. Fue una de las frases que dijo Angélica y me pareció así como muy certero, nos pareció muy certero, porque en la comunidad radica la capacidad de cuidado que... Está silenciada, Nati. Hola, ¿me escuchan ahí? Ahora sí. Dios mío, Ahora sí. ahora, ¿en qué momento me Escuchamos. quedé? No, en la ¿En, última parte. en qué La parte me vacuna es la quedé? comunidad. La No, vacuna es la comunidad. chiquito era, A muy pequeño. la vacuna. Bueno, la vacuna es como lo que pensábamos en la metáfora de la vacuna, es que en términos de salud mental, la comunidad es esa vacuna que necesitamos, porque en la comunidad radica la capacidad de cuidado, de protección y de inmunización, ¿verdad? Entonces le veíamos como, como que ahí radica la posibilidad de que podamos enfrentar los malestares y las enfermedades que nos aquejan en términos de salud mental, ¿verdad? Que no tiene que ver solo con las patologías, sino con la posibilidad de pensarnos como seres que están contentos y que viven sus deseos en una ciudad o en un barrio. El desafío principal radica en poder recuperar lo comunitario como construcción colectiva, ¿verdad? En este espacio del encuentro. Y eso pensado además para todas las personas de la ciudad de Asunción. Quizás parezca como súper ambicioso lo que estamos pensando, pero la idea es pensarlo en clave grande de política pública para que esa sea la disputa que llevamos, ¿verdad? Otra cuestión que nos parece fundamental y que analizando y pensando vimos tiene que ver con que la relación salud mental y municipio es una relación que hoy no existe y que es una relación que tenemos que crear. Y en el desafío de crear está gran parte de la apuesta de este plan, ¿verdad? De poder dimensionar. Si pensamos luego en la relación salud y municipio, luego no existe y en los momentos de pandemia también vimos que eso no se daba. Nosotros no esperábamos del municipio respuestas, no esperábamos del municipio en que nos dé una... Y no solemos esperar, poca gente sabe las ofertas de salud que tiene el municipio o de lo que se puede construir desde ese espacio y creemos que esa relación tenemos que construir con muchísima fuerza para poder crear y sobre todo el tema salud mental y municipio. Y el espacio público como el espacio de la salud mental, ese es otro gran, otro gran desafío a trabajar y ese desafío es de doble vía, es para trabajar con la comunidad por un lado, pero también con los y las profesionales de salud mental cuyo lugar parece que más natural para trabajar la salud mental tiene que ver con esquemas más institucionalizados y vinculados a muchas veces al poder médico, a la patologización y cuestiones que también tratábamos de descentrar de esa reflexión el planteamiento, ¿verdad?
Hay como 5 líneas concretas que queremos trabajar, que creemos que se pueden trabajar, que tiene que ver como, que ya quizás todo es muy reiterativo, pero tiene que ver con la propuesta, el espacio público como el espacio para donde tenga que transcurrir la salud mental, en los espacios y procesos territoriales, promoviendo los que ya existen de cuidado y solidaridad en las comunidades, pasa por reconocer y crear, no solamente crear, sino reconocer los que ya existen, y ahí hay una infinidad de espacios en los que podemos pensar, desde las ollas, las asociaciones de padres, las comisiones vecinales, los clubes, no solamente quedarnos en las organizaciones más convencionales, sino tratar de pensar también en las nuevas, las vinculadas a los deportes, las vinculadas a las tecnologías, y tratar de poder pensar incluso con gente de distintas edades, ¿verdad? Y ahí pensar en las comunidades y tribus, podríamos decir, que están vinculadas a algunos a la música, a clubes deportivos, etcétera, como tratar de ampliar esa mirada. También pensar estrategias clínicas respondiendo a las necesidades de cuidado y de contención de los barrios, en hacer un abordaje de la salud mental comunitaria de las poblaciones más postergadas, ahí sí hacer una opción por llegar a lugares donde se conecta esto que decíamos, la carencia de otros derechos, la falta de otros derechos y la presencia del Estado, donde creemos que redunda en padecimiento y en malestares, ¿verdad? Entonces hay que hacer ahí. Y un punto importantísimo que nos parece que hay que trabajarlo también y que es un compromiso y una deuda en Asunción, porque es un problema grande de Asunción, tiene que ver con el uso problemático de drogas, y trabajarlo desde un enfoque de la reducción de daños, ¿verdad? O sea, creemos que tenemos que trabajar y en varios niveles en este sentido, en analizar qué es lo que pasa en la relación con el consumo de drogas, y qué nos está diciendo eso como sociedad, ¿verdad? Que estamos como Asunción generando para que podamos reflexionar esto y para que podamos también dar respuesta. Y esto no es solamente una cuestión vinculada a ciertas poblaciones más asociadas con el consumo problemático, sino tiene que ver con una problemática que atraviesa muchísimos de los movimientos que nosotros habitamos, el movimiento feminista, el movimiento estudiantil, el movimiento obrero, y pensar que tenemos que cuidarnos en este campo, ¿verdad? Y ahí hay mucha respuesta que dar, y creemos que es necesario hacerlo porque también está como muy postergada esta reflexión, incluso porque se la tilda de moralista, ¿verdad? Y creemos que hay que pensarla, hay que reflexionar sobre esto, y un poco sobre esos 5 ejes está estructurada esta propuesta. Yo les voy a mandar para que puedan ver, mi presentación era re linda, así no mentira, pero estaba linda, porque estructuraba un poco la discusión, pero esto eran un poco los ejes, y quizás sea un poco complicado acordarnos así, pero se entiende que está estructurada sobre reconstruir lo comunitario y los lazos, pensar lo comunitario y las instituciones, no solamente las vinculadas tradicionalmente a la salud, y poder reactivar los lazos que después de pandemia creemos que se transformaron, porque no se rompieron, están los lazos transformados, hay otras dimensiones que se habilitaron, como esta que contábamos cuando medio en chiste nos juntábamos acá y decíamos, no, me toca acostumbrar a esto de lo virtual. La virtualidad también es una realidad habilitada, pero no es la única, y sabemos que este tipo de encuentros también nos hizo no enloquecer y no abandonarnos y no caer en la tristeza de lo que fue la pandemia y los miedos que nos generaron, ¿verdad? Entonces, en la propuesta de salud mental tiene que pensarse desde todas las posibilidades que tenemos y pensando en toda la diferencia de poblaciones que tenemos y la potencialidad que tiene esa diversidad que es la ciudad de Asunción, ¿verdad? Empezar a leer esa diversidad como una riqueza y no como un obstáculo, no como un freno, sino como la potencia que tenemos como ciudad. Bueno, ya hablé muchísimo, la idea era que sea corta, perdón chicas, pero un poco tenía que ver con el documento. Ahora creo que nos va a acompañar Monse, contando un poco también de su experiencia. Muchas gracias a todos y a todas, otra vez. Okay. Hola.
Hola a todos, estoy un poco inhibida ante este público que yo admiro, todas las personas que están en este Zoom, y me siento muy chiquitita acá, pero voy a aprovechar el espacio para, bueno, estábamos hablando un poco, yo le decía que yo sentía que no tenía mucho que aportar frente a todos estos grandes nombres que encontramos acá, pero bueno, un poquito desde lo que yo entiendo y es lo que estuve leyendo de la propuesta, me pareció súper interesante para arrancar, decir, ¿verdad? Que, bueno, me emocionó leer la propuesta porque está atravesada por todo lo que yo aprendí, básicamente, que en las experiencias históricas en las que pude participar, donde aprendí lo que es realmente la psicología comunitaria y la salud mental comunitaria en términos generales, ¿verdad? Y veo que atraviesa toda la propuesta, lo cual me emocionó muchísimo y me dio muchísima esperanza, ¿verdad? Y yo le decía a Natu y las chicas hoy que en mi cabeza, justo esto que decía Natu hace rato, ¿verdad? La relación municipio-salud no existe, decía, ¿verdad? Yo, cuando me invitaron a sumarme acá, yo pensaba, ¿y qué puede hacer la municipalidad? ¿Y cómo se hace? ¿Y tiene algún vínculo con el gobierno central? Y después Ruth me decía, justamente tenemos que descentrar esa mirada. Entonces, nada, estas conversaciones también son un espacio de aprendizaje para mí, ¿verdad? Y nada, decir nada más que en lo que estuve leyendo de la propuesta me parece interesantísimo porque en la experiencia que yo pude transitar de trabajo comunitario, pude realmente entender y aprender sobre esto de que la salud mental no está en los consultorios nomás, y en su mayoría no está en los consultorios, sino que está en la calle, ¿verdad? Y está en el encuentro con las personas. Y me hizo acordar, más estaba escuchando y me acordé de algunas cosas, como por ejemplo, en los procesos en el bañado, donde tuve la oportunidad de estar, procesos con mujeres, en términos de trabajando violencia y salud mental, o trabajando organización, trabajando procesos comunitarios. Pensaba al escuchar lo que estaban compartiendo, cómo los cambios o los procesos o las transformaciones que pudimos transitar y aprender entre todas en esos espacios no tenían casi nada que ver, o si tenían era muy poco, con esta cuestión de la psicóloga yendo a las comunidades, llevando ella lo que sabe o haciendo ella una intervención, sino que la riqueza de esos encuentros tenía que ver y siempre tiene que ver con el intercambio, ¿verdad? Entonces, pensando una propuesta municipal y desde esta mirada que vi en la propuesta, eh, tiene todo el sentido y tiene para mí toda la razón de ser, en el sentido de que la salud, decían hace rato que la vacuna es la comunidad, y bueno, en términos generales, para mí la salud es la comunidad, ¿verdad? Es el intercambio, es la interacción, ¿verdad? O sea, eso que decía hace rato de qué pasaba, lo que pasaba en las comunidades en términos de salud se daba a partir del intercambio, a partir del encuentro, a partir del el juntarse a hablar de lo que nos pasa, del juntarse a disfrutar, del juntarse a crear algo, ¿verdad? Entonces, pensando que el municipio puede ser una herramienta que permita la creación de espacios donde sucedan estas cosas, además de lo que estuve leyendo, bueno, la creación de estrategias clínicas y otras cuestiones, sobre todo lo que me parece interesantísimo de la mirada tiene que ver con esta cosa de promover la participación de la gente en los espacios, de la creación de espacios por la gente apoyados por las instituciones, ¿verdad? Y en este caso el municipio. Recordaban más un poco también los espacios, hablaron mucho de consumo y del abordaje de reducción de daños y qué sé yo. Y hace rato cuando hablamos, yo dije, yo no participé directamente de esa experiencia en la creación y el llevar adelante, entonces no quería hablar de eso, pero sí me acordé de algo que pasaba, que era súper interesante, en una experiencia en el Bañado Sur, de abordaje de consumo problemático de drogas, tenía que ver con el encuentro, ¿verdad? O sea, uno de los dispositivos colectivos de abordaje eran los encuentros, encuentros para hacer trabajo voluntario, para hacer cosas por los vecinos, en las inundaciones, y eran espacios que se llevaban a cabo con
las personas que estaban en situación de consumo, donde se ponía en práctica lo que tiene que ver con la ampliación de la vida, que es una parte de la estrategia de abordaje de reducción de daños, ¿verdad? Donde el compartir comunitario, la socialización, el encarar una tarea específica, hacía que las personas en situación de consumo como dediquen menos tiempo al consumo y amplíen sus horizontes de acción, ¿verdad? Entonces, eso generaba una sensación de protagonismo, una participación plena, activa en la construcción de comunidad. Y eso es salud mental, ¿verdad? O sea, poder enfocarnos, tener la fuerza y el apoyo y poder tramitar la vivencia colectiva de la creación de algo, para mí eso es salud mental, ¿verdad? Entonces, en ese sentido, pasaba lo mismo con las mujeres creando acciones, proyectos, emprendimientos, actividades recreativas, culturales, a partir del encuentro, o sea, el encuentro colectivo para hablar de violencia era y es la excusa para juntar, ¿verdad? Y me parece que los proyectos que se puedan llevar adelante, que tengan como excusa algo que nos permita juntarnos para ahí poder desarrollar una estrategia de cuidado colectiva, tiene todo que ver con la mirada que se nota transversalizada en esta propuesta, ¿verdad? Entonces, en ese sentido, decir que, bueno, que de verdad espero que esto pueda pasar, que Natu entres y que podamos todos apoyarte y apoyarnos y crear procesos que permitan este lindo proyecto que es esto que nos estás presentando. Eso, por ahí me quiero quedar, después conversar en todo caso entre todos, ¿verdad? Gracias. Muchas gracias, Monse. Y también contar un poco, Monse es muy modesta con su propia vida y su propia colaboración en la salud mental. Yo quiero contarles que para el movimiento feminista, el colectivo que ellas crearon es un colectivo que nos llenó de reflexiones y de muchos horizontes, porque al movimiento se acercan muchas compañeras que estamos pasando por situaciones de violencia. El feminismo es un espacio donde por un lado se conversa sobre las posibilidades de transformar la sociedad, pero también es un lugar donde se sana desde lo político, y ahí el rol y la intervención de las compañeras que están trabajando salud mental desde una perspectiva feminista, la verdad que fue un compromiso militante que trasciende lo profesional enorme, así que yo públicamente quiero agradecerle a Monse y el aguante, porque todo el rollo, psicóloga, queremos psicóloga, ¿dónde hay psicóloga? Psicóloga feminista, por favor, psicóloga feminista. Y entonces empezar a pensar estas formas de intervención y de pensar en la salud mental desde el encuentro, ese gran espacio que era la Asamblea en la Plaza para organizar, que es la Asamblea en la Plaza para organizar los 8M. Creemos también que es un espacio de construcción colectiva de salud mental, la verdad, y de contención importantísima de lo que es ser feminista en una sociedad como Paraguay, que tiene un desafío enorme de personal y colectivo, ¿verdad? Así que nada, Monse, lo máximo. Gracias a las chicas. Acá están Monse, Bea, Ruth, están en el colectivo feminista de salud mental y les agradecemos profundamente todo el feminismo. Ahora te toca, señora madre. Rivarola tiene la palabra. Buenas noches, bueno, contentísima de participar de esto, y también cuando Natu nos convocó a las viejas compañeras del foro para que hablemos y armemos y tratemos de pensar salud mental para un municipio. Yo, bueno, ahora que escuché muchísimas cosas, recordando muchísimas cosas, pensé abordar desde la experiencia disruptiva del ICOA Bolaños, porque ahí los que participamos y las que participamos fuertísimamente en ese episodio tan trágico,
se dio exactamente una de las experiencias, yo creo, más colectiva que se puede pensar en una sanación mental. En ese entonces, nadie estaba preparado y todo Paraguay no estaba preparada para esta experiencia y por supuesto mucho menos tampoco los trabajadores de salud mental. Y realmente lo que yo creo, pienso y pensamos entre muchos y muchas, lo que fue la elaboración del duelo, la sanación, fue la participación, la organización, las manifestaciones por los derechos y la búsqueda de la justicia y de la reparación. Y realmente ese fue un episodio que se dio colectiva y comunitariamente. Una vez que se organizaron los días miércoles, que eran los días de reunión, eran los días de encontrarse, escucharse, participar, y nosotros estábamos como parte de un todo también. Pero realmente la comunidad era la que fue sanando. Y el 1 de agosto pasado, hace poquísimos días, cuando estuvimos y se abrieron las puertas, aquellas puertas que se cerraron para hacer la matanza de tantas personas, se abrieron las puertas del memorial, que aún no está terminado, pero fue algo tan conmovedor y tan impresionante, porque adentro es algo que se abre, que se respira y que se oxigena, dentro de un lugar donde están tantas personas muertas. Y acercándome a las compañeras y a las vecinas de Trinidad, una de ellas, doña Pancha, me dijo: Beatriz, esto es la reparación que estábamos esperando. No conseguimos justicia, pero tenemos nuestro memorial, nuestro espacio donde están nuestros muertos. Y eso fue una expresión de un colectivo y de una comunidad que, como algo que estuvo absolutamente ausente y que gracias a la lucha del municipio por eso hizo y aceptó la construcción de ese memorial. Entonces ahí está lo que tanto se plantea ahora, de incluir al municipio en los territorios, que los territorios sean comunitarios, que las comunidades se organicen y luchen, y que el municipio tenga que ver, porque si hubo una ausencia brutal en el Icuá Bolaño fue el del municipio. Esa fue algo catastrófico también, la catástrofe sobre la catástrofe. Y la otra cuestión que estuve pensando, escuchando a las compañeras, es que se dijo mucho también, es que no somos solo los trabajadores de salud mental, como los profesionales, psicólogos, psicoanalistas, psiquiatras, los que nos encargamos y nos debemos encargar de esta construcción. En realidad, las comunidades, toditos ellos y ellas tienen la capacidad de acompañar, escuchar y colaborar entre todos y recuperar lo que es la solidaridad y el vecindario, porque todos sabemos lo fuerte que es la cuestión actual de el miedo del otro, la otredad no vista. Entonces estaba pensando que esta propuesta que hace muchísimo tiempo nosotras venimos soñando y que ahora se vea esta propuesta puesta en una concejala como Natu, es para nosotros, como decía Ruth, una cuestión así conmovedora y súper esperanzadora. Entonces, bueno, estamos y vamos a seguir colaborando. Esperemos que la concejala lo sea fuertemente. Y estamos contentísimas de poder participar, de haber sido convocada y de seguir colaborando con esta propuesta y muchas más, ¿verdad? Y muchísimas gracias por la participación. Me encanta, Marta, es la aplaudidora oficial de este encuentro. Demasiado se halla. Se halla muchísimo, yo me hallo muchísimo. Gracias a ustedes y que más por convocarme siempre a pensar y a poder revisar
esta parte de la dimensión humana que es la salud mental, ¿verdad? Y de haber sido las que construyeron este interés en mí y sobre todo que eso yo creo que me hizo acercar al espacio donde estoy, al feminismo, que es un movimiento de salud mental, creo en general, luego todo su planteamiento, creo que es su eje principal sobre el que se estructura, porque de ahí parte la transformación que necesitamos, porque el cuidado es tipo el eje central del movimiento, a veces un poco en extremo, así no mentira, vamos a hablar otro día, en otro momento, pero los desafíos que planteó y que nos dejó el ICUA en lo que Beatriz nos plantea, creo que es demasiado importante porque ahí hay una lección que habla de algo disruptivo, como ella planteó, que fue a nivel nacional, pero también como un barrio y toda una comunidad pudo construirse y reconstruirse desde el dolor, pero pensando fundamentalmente en sus instituciones. Las escuelas cumplieron roles fundamentales, en la comunidad religiosa que les acompañó fue central, esa cristiana rebeldía que también nos supieron contar en el ICUA. Para la gente que no teníamos cercanía con lo religioso, fue para mí otro gran descubrimiento de reparación y de la posibilidad de pensar esquemas liberadores en todos los espacios, ¿verdad? Entonces, hay varios elementos y creo que todos los elementos que estaban en la comunidad se tomaron, se recrearon y se reconstruyeron para poder sanar y nos dejó lecciones importantísimas. Y para mí no es casual la sensación que cuenta mamá de lo que fue el memorial ahora habilitado. Es impresionante porque además el memorial está pensado básicamente en espacios de participación. Tiene una ágora, tiene espacios para hacer talleres y encuentros, tiene un teatro que es espectacular y hermoso, tiene un patio enorme. O sea, cuando la gente del ICUA piensa qué espacio queremos para reconstruir la memoria y honrar a nuestros muertos, son espacios de participación comunitaria. Todo lo que se pensó es para que sea un espacio de participación comunitaria y de encuentro. Entonces, en ese sentido, a mí me parece que es fruto de esa gran lección que fue el ICUA para todos nosotros y nosotras, sí. Y todo lo que significó acompañar esa lucha también se ve reflejado ahí. Te vas así que cuando en diciembre se habilita el memorial, tenemos que irnos todos y todas porque es así hermosísimo el lugar, e invita a que ocupemos y transformemos desde el espacio. Bueno, ahora para no extenderme otra vez tanto, Yelma, vamos a escucharle a Patricia Lima. Patricia Lima es de Alames, es una compañera cercana con la que tenemos mucho afecto construido hace poco en un marco de mucha complicidad. Yo así, Pati, contame cómo es la municipalidad, fue mi primer acercamiento y me dijo, ¿vos estás segura de lo que estás haciendo? Fue así la pregunta, ¿vos estás segura en qué te estás metiendo? Y yo, creo que sí, pero no lo sé. Y empezamos a hablar desde ese lugar, ¿verdad? Y fue muy honesta y me dio a mí un insight muy lindo, un adentramiento muy lindo a lo que es la municipalidad y su real cara, ¿verdad? O sea, sin esta fantasía de la utopía transformadora sino, bueno, esto es lo que toca, esto es lo que se puede hacer, esto es lo que vas a tener que batallar, con esto te vas a enfrentar, así, esa cara de quien sabe la gestión de lo público y que conoce, es un valor demasiado grande para poder pensar cualquier tipo de propuesta y de proyecto, ¿verdad? Porque hay una necesidad de la acción vinculada al Estado que es bastante distinta a lo que vivimos en las organizaciones, ¿verdad? Entonces, Pati nos va a dar un poquito un panorama, nos va a contar también algo de su experiencia y le agradecemos a Pati muchísimo que esté aquí. Ella vino viajando toda la semana, así que es valioso su tiempo acá. No, gracias, Natu, realmente por invitarme. No sé, estoy muy emocionada, valoro muchísimo espacios como este. Creo que son los que nos ayudan un poco a construir ese futuro que soñamos, ¿verdad? Entonces, me emociono. Nada, yo de salud mental sé muy poco, pero en el sentido de que no tengo teoría hecha ni práctica, más que toda la gente a mi alrededor que me contiene y que milita en espacios de feminismo y de salud mental, entonces de ahí tengo mucha sintonía. Un poco mi visión que podría aportar a esta construcción que estamos haciendo de una propuesta política
es pensar sobre algunos ejes desde, así como decías, la experiencia que tuve de 5 años en la municipalidad, en el área social, y reflexionaba cuando escuchaba a las compañeras que me precedieron y a la misma propuesta, ¿verdad? Que, qué vacío tan grande, esa ausencia de relación realmente entre el municipio y la salud mental, ¿verdad? O sea, es una violencia o sea, es hasta violento ese vacío y ese descompromiso que existe desde el Estado, desde un gobierno central hacia pensar esa parte tan importante de nuestras vidas, ¿verdad? Y ahí lo que me gusta de la propuesta que se está planteando, bueno, sin duda la primera mirada desde lo territorial, ¿verdad? Porque eso es sumamente necesario cuando uno mira o piensa una gestión local, primero la necesidad de entender el territorio como un espacio contenedor y también identitario, ¿verdad? O sea, que nos contiene y nosotros le pertenecemos y nos pertenece, ¿verdad? Y esa doble relación que tiene el territorio donde hacemos nuestra vida con nosotros, y poder entender eso de la función pública es desafiante, es difícil, es en muchos casos conflictivo. Entonces, de por sí, la propuesta en ese sentido es potente, y, y creo que es correcto el de reconocer sobre todo, y una función que tiene que tener el municipio, no solamente de instalar cosas nuevas, sino reconocer, rescatar la historia y rescatar las cosas que se están haciendo. Y creo que bueno, mirando a muy corta historia detrás, este último año la pandemia fue clarísima la ausencia del municipio en espacios colectivos de construcción y de salvataje, incluso de situaciones donde el poder local en muchos casos estuvo ausente, absolutamente ausente. La estructura municipal estuvo vaciada de contenido y no fue capaz de dar espacios, de sostener, de dar estructura, de facilitar procesos que existen en los territorios, ¿verdad? Y eso creo que es un compromiso y una necesidad que se tienen que hacer desde los gobiernos locales y por supuesto desde el municipio de Asunción. Por supuesto que un espacio de concejalía tiene sus limitaciones, pero tiene mucho potencial de posicionar temas, hacer exigencias al Ejecutivo y muchas veces forzar procesos que de otra forma no se van, y también trabar procesos, ¿verdad? Porque entonces hay muchas cuestiones que desde el gobierno, desde la estructura legislativa municipal a veces se traban, y el tener personas aliadas ahí también es realmente relevante y necesario. Y creo que algo que tampoco tenemos que dejar de pensar es que es en ese espacio, se describe muy bien en la propuesta Asunción como un espacio diverso, como un espacio de múltiples diferencias, de múltiples personas, pero a lo mejor faltaría como rescatar ese espacio tan inequitativo y desigual que es Asunción, ¿verdad? O sea, realmente es un espacio así donde las disputas y los intereses se confrontan constantemente, ¿verdad? Y en el municipio te va a tocar lidiar desde el espacio legislativo con intereses clarísimamente mafiosos, clarísimamente, digamos, descentrados de lo que es el derecho, donde hay que primero ser fuerte, tener fortaleza y poder real para poder enfrentar eso, que muchas veces, a veces adolecemos de eso, y sobre todo ese poder real que se construye a través de lo colectivo y del respaldo que te da la representación, ¿verdad? Entonces, yo creo que eso hay que tener presente cuando se hacen sobre todo propuestas como estas que son desafiantes, innovadoras y que un poco disputan la estructura del status quo. Y otro tema que a lo mejor le podríamos agregar a discutir dentro de la propuesta, y que tiene elementos que lo discuten cuando hablamos de lo cotidiano, que la salud mental se construye en lo cotidiano,
no tenemos que olvidar que la misma estructura municipal es una estructura de 8.000 funcionarios que conviven ahí todos los días. 8.000 funcionarios es más que algunas ciudades, ¿verdad? O sea, es muchísima gente con un desgaste y precariedades laborales, salariales, de maltratos mismos a lo interno de la institución muy fuerte. Por tanto, la salud mental de los propios trabajadores del municipio está sumamente deteriorada. Y hay muy pocos espacios de contención para eso, ¿verdad? Entonces, como una ala que a lo mejor tendríamos que mirar y pensar también dentro de la propuesta, porque para trabajar políticas necesitas de construcción de capacidades desde la gente que lo hace, y a veces esa propia gente que lo hace no tiene las competencias, no tiene tampoco el cuidado y no tiene la capacidad de llevar a la práctica estas propuestas, ¿verdad? Entonces, pensar también cómo rescatamos a algunos compañeros, personas o ciudadanos que están ahí en función ahora de trabajadores del municipio, a los que también tenemos como la responsabilidad de incorporar o cuidar, ¿verdad? Y bueno, ¿qué más pensaba como compartir? Y bueno, por aquí me podría quedar. Bueno, y después, por supuesto, que toda esta estructura requiere necesariamente presupuesto, ¿verdad? Y ahí es una disputa importante y desafiante de dónde se quitan esos recursos, cómo que, para poder sostener procesos realmente potentes y contundentes y sostenibles, ¿verdad? Entonces, yo creo que hay que hacer esa disputa de que realmente se materialice el derecho y se den recursos para procesos sostenibles. Entonces son cuestiones que hay que disputar, pelear y estar ahí con las garras y toda la fuerza feminista que se tiene. Bueno, eso. Esas ideas quería como tirar al debate. Gracias. Muchas gracias, Patti. Ahí, valiosísima la mirada y la experiencia que hay desde ese espacio, ¿verdad? Y la posibilidad de incorporar lo que nos planteas es clave. En lo presupuestario es importantísimo porque tiene que ver con la materialización, como dijiste, de lo que se pueda gestionar. Y en el sentido de construir un tejido que acompañe todo tipo de gestión es importantísima, ¿verdad? Y ahí es clave la participación y es clave el diálogo con los sectores que están involucrados en estos temas. Por eso esta presentación para nosotras y nosotros es tan relevante. Por eso queremos que el documento circule en las organizaciones y que haya un retorno. Queremos que haya, en la medida de lo posible, una apropiación de la propuesta para que cuando querramos aplicarla tengamos el aval de la gente que tiene ganas de construir y está pensando hace mucho tiempo esto, ¿verdad? Y faltan incluso, o sea, ahí hay que pensarlo en esta diversidad, hay que pensar muchas cuestiones que no están contempladas, ¿verdad? Y que hay que convocar a más organizaciones a que lo piensen, ¿verdad? Le veo a Fata y pienso en Mamá Cultiva, pienso en la inclusión, pienso en muchísimas cuestiones que hay que incorporar también. Por eso también ahora, después de haber visto esto, quisiera abrir la palabra a quienes estamos en este espacio y además invitarles a que compartan y discutan en sus organizaciones el documento que podemos enviar para que reciba más aportes y cuestiones. Así que abrimos ahora la palabra un tiempo, creo que son las 9, creo que podemos seguir un ratito más el debate para escuchar a quienes están, si es que se sienten convocados a participar. Abrimos la palabra, compas, para poder escucharles qué pensaron de la propuesta, qué les parece que nos falta incorporar, qué elementos. Ya estamos tomando nota de algunas cuestiones que nos dijo Patti, otras que salieron de las intervenciones de Monse, de Bea y de Ruth. Habilito el espacio, si alguien quiere participar. Yo me apunto primerito. Pata. Primero que nada, cuando yo vi el flyer por las redes, luego enganché porque
como bien dijiste al empezar, que es un tema que tipo que no pega luego en la agenda política, o sea que no es un tema. Y me parece que es el tema porque es un tema que, que es transversal a todo, o sea, toca temas, entran en muchísimas agendas, entran mujer, entran violencia, entran niñez, entran adulto mayor, entran todo, ¿verdad? Porque bueno, es derecho humano y es todo, ¿verdad? Y bueno, yo de cara dura porque veo y me gustó, me quise apuntar. Muchas de las personas que activamos en Mama Cultiva no son de Asunción, somos pocas las que estamos en Asunción, la mayoría son de Central en realidad, pero yo como asuncena quiero que este tema se coloque porque yo veo la realidad de los jóvenes que están en situación de droga, veo la violencia, y me parece que es un tema que tiene que meterse. Yo le sigo mucho al municipio de Tandil porque es un municipio que impulsa muchísimo en Argentina el tema del uso medicinal del cannabis, y ahí vinculo con lo que Natu mencionaba de la posibilidad, del poder que cuando una persona que tiene una convicción o un conocimiento técnico de lo que está bien y lo que corresponde como derecho a hacer, y tiene la posibilidad de legislar, de gestionar una política pública, es impresionante el arrastre y el alcance que se tiene. En Tandil, por ejemplo, uno de los concejales a quien le seguimos nosotros, o sea, muy de cerca por lo que hace en salud mental, viene del sector de salud mental. Entonces hay una impronta muy fuerte en el municipio de Tandil, y todo lo que se hace ahí es como que combina, que se compenetra con lo que es el cuidado de la salud mental. Las plazas no son plazas nomás que se construyen, sino son plazas que tienen un sentido, tienen un cuerpo, tienen una vida, tienen una lógica. No es que yo coloco nomás una silla o coloco nomás una hamaca que ni está adaptada, sino que está construido desde la dinámica de que la mamá pueda estar presente, de que la abuela acompañe, o sea, hay un cuerpo diferente. Entonces ahí me parece súper importante que este tema entre dentro de la agenda del municipio. Y bueno, primero que nada celebro todo eso. Y por lo demás, vinculo esto que hablaba la mamá de Natu, la señora Florencia, de la experiencia que ella tiene en la municipalidad construida sobre lo que fue el Licoa Bolaños, ¿verdad? Puede que haya muchas cosas que no hayamos aprendido como asuncenos, pero esa situación dolorosa o violenta que ocurrió, como ondas expansivas que cuando tiramos una piedra en el agua van tocando, van abriéndose, fueron tocando muchos dispositivos. Por ejemplo, dentro del Cuerpo Bomberos Voluntario del Paraguay se dio un importante impulso, empuje a todo lo que es el tema de los psicólogos dentro de esa institución, que si bien está así como que Peneni, es una institución que se vincula directamente con el municipio, y ahí otra vez, ya lo mencioné en el tema de mujer y violencia, lo vuelvo a mencionar hoy porque hay mucha dependencia con la municipalidad y el cuerpo bombero, por ejemplo. Yo creo que ahí hay que fortalecer toda esa pata, ¿verdad? Que tiene mucho que ver cuando hablamos también de emergencia y gestión de riesgo. ¿Por qué la SED no puede llegar correctamente? Porque la gente que está dentro de la SED no tiene la capacidad técnica, teórica, no vive la diversidad, no conoce. Entonces, son personas que lastimosamente arrean y ejecutan acciones, pero no entienden ese enfoque de derecho que tiene que tener la gestión de riesgo. Y lo otro, vinculando a lo de Hijo Bolaños y todo el espacio comunitario que se creó ahí dentro, yo creo que esa dinámica, esa lógica tiene que llevarse a los espacios de las plazas, los espacios más cercanos. Y ahí ato con lo que Patti había trabajado del podcast del tema de Bolaños. Hay elementos que no necesariamente tienen que ser el profesional que se sienta en un consultorio. Hay otros elementos que pueden contener, y ahí lo del arte y el tema de deporte me parece clave, ¿verdad? Hay mucho que la municipalidad perdió. Yo estuve por el IMA, mucha sanación, sin querer queriendo te hace el arte. Entonces me parece que esos espacios hay que recuperar. El Juan de Salazar tiene el espacio de los Salazarcitos con los chiquititos, y muchos chicos no tienen esa oferta
en sus comunidades. Y a veces es ir a dar, ir a amasar el barro, pareciera así como nada, pero es un espacio en donde se crea esa comunidad y ese vínculo y los chicos tienen una conexión y empieza un proceso que tal vez fuese, si fuese más sostenido, podríamos paliar algunas cuestiones. Y bueno, eso lo que me generó todo esto que escuché, y felicito a Natu por meter este tema que tiene que estar sí o sí en la agenda, y ojalá que haya el presupuesto que se requiere para desarrollar todas esas estrategias innovadoras. Gracias, Fata. Si alguien más quiere hacer un aporte. Muchísimas cosas interesantes Fata nos plantea y nos trae a colación acá, experiencias en otros espacios de gestión de lo local tenemos para aprender. Hay mucha experiencia trabajada en salud mental de la que podemos aprender, además de la propia que vivimos aquí en varios espacios. Y es clave poder también esa mirada amplia de entender los ciclos de vida y las diferencias que tiene la infancia, la adolescencia, la adultez mayor, todo. Creo que es importantísimo para poder pensar que en ese encuentro intergeneracional también hay mucho de salud mental, de memoria y de posibilidad de reconstrucción de barrio, de comunidad, eso que decíamos, ¿verdad? Quisiera, no sé si alguien más, Marta. Adelante, Marta. Bueno, me parece que son muy interesantes las propuestas, Natu, y te vamos a apoyar en todo lo que podamos, ¿verdad? Yo siempre, una cosa que siempre pensé, que en la época que asumió Filisola, ¿verdad? Era ese sentimiento que teníamos los azucenos de que no sé, que nos pertenecía a la ciudad, ¿verdad? Tal vez era mucho de imaginario también, ¿verdad? Pero era así. Nunca yo me había sentido perteneciente a la ciudad de Asunción como en esa época. Y me preguntaba qué era lo que pasaba, qué era lo que se hacía realmente para que tengamos ese sentimiento, ¿verdad? Y no sé, entre las cosas que creo era porque había mucha gente conocida dentro de la municipalidad, mucha gente que nosotros creíamos, que confiábamos, por un lado, y por otro el hecho de que él se iba a los barrios, ¿verdad? Él se iba, tenía reunión con la gente en los barrios, y no sé si mejoraba la calidad o no, pero el hecho de irse y estar allí ya era algo, hacía que la gente se sintiera importante, ¿verdad? Entonces, creo que esa ida a la gente, independientemente de, digamos, de que, por supuesto que si uno está en el ejecutivo es más fácil de lograr ese tipo de cosas, pero independientemente de que el ejecutivo sea de otro partido o algo, me parece importante, Natu, que se pueda hacer eso desde la concejalía, ¿verdad? De acercarse a los barrios, a la gente, y todo eso que se está planteando ahora, ¿verdad? Y pensé también en dos experiencias que fueron muy interesantes. En la época del Licua yo también estuve trabajando con el tema del Licua mucho tiempo. Y una de las experiencias que me pareció más lindas era el tema del trabajo con los niños, ¿verdad? Que a partir de experiencias con el juego, ¿verdad? En las ir y crear esos espacios de juego con el niño, ¿verdad? Y lo otro es el tema de la comunicación, que también es para mí en este momento el gran ausente de la municipalidad, ¿verdad? Que cómo aprovechar para enviar mensajes, ¿verdad? Aprovechar los espacios de comunicación para generar pensamiento crítico, ¿verdad? Para mandar mensajes interesantes, ¿verdad? Cómo construir eso, ¿verdad? En vez de que con ese tema de famoso la ideología de género, ¿verdad? Que se crea un gran debate, una cosa, y al final no se toca el tema central, ¿verdad? Que es el tema del respeto, el tema de la diversidad, ¿no? Entonces, ¿cómo trabajar eso a partir de la comunicación, ¿verdad?
y cómo aprovechar también los espacios de los estudiantes, ¿verdad? Porque también fui mamá de una escuela pública de adolescentes, y ellos están ávidos, ¿verdad? Ávidos de tener gente con quien hablar, con quien reflexionar, sin esa cosa, esa disputa, esa tontería, ¿verdad? De que los papás, bueno, no, porque la ideología de género, no, porque van a venir y le van a cambiar a mi hijo. Y los chicos están en otra, ¿verdad? Ellos están mucho más adelantados que todo eso. Pero falta alguien no sé, un espacio que les ayude a esa reflexión. Entonces me parece interesante, tanto el espacio con los niños como el espacio con los adolescentes, ¿verdad? Y bueno, y un espacio que nos aglomere, que nos convoque a las personas que nos gustaría ayudar, ¿verdad? Entonces, si, no sé, vos desde tu lugar, sí, bueno, vengan, vamos a pensar tal cosa y nos vamos todos, porque todos queremos una ciudad que nos permite y que nos sintamos bien, ¿verdad? Que nos permita participar, que nos sintamos que es nuestra la ciudad, no lo que pasa ahora, que es totalmente, estamos solos, ¿verdad? Muy solos. Bueno, eso era lo que quería contribuir. Súper. Ahora Marta, hay que aplaudirle a Marta porque Marta es la promotora del aplauso de esta reunión. Oh, vale. Claro, eso que vos planteabas, Marta, es fundamental porque esa también es la confianza que a mí me anima y en el desafío que Pati me planteaba, yo decía, bueno, yo me animo porque hay mucha gente que se está animando a pensar conmigo ciertas cosas o sea, como un colectivo político que se anima a pensar, hay muchos colectivos con los que yo reflexiono en términos de militancia, con los que vengo dialogando y venimos dialogando, entonces hay como esta certeza de una escucha habilitada, que si no sabemos algo podemos recurrir a gente que está trabajando hace demasiado tiempo en estos temas, ¿verdad? Y reconocer que existe eso es genial. Y poder habilitar espacios que en la ciudad se vuelvan a habitar y a construir sentidos es más o menos lo que viene atravesando varias de las reuniones que tuvimos sobre la candidatura, porque cuando hablábamos ayer de cultura, era lo mismo lo que pasaba, volver a habitar el espacio, volver a poder construir historias que se narren desde la ciudad de Asunción, volver a pensarnos en ese sentido, a reconstruir esa identidad que también hablaba Patti, ¿verdad? Eso es el espacio que nos contiene, porque ayer, por ejemplo, hablamos en lo cultural, así como, parece que hay como una relación, te quiero, pero no te quiero a la vez con la ciudad, ¿verdad? Sí, entonces la posibilidad de reconstruir eso es importantísimo, y además lo que nos hallamos en el espacio público y lo que nos gusta estar ahí, lo que queremos que sea un espacio que convoque a todo el mundo, creo que es uno de los motores que nos convoca desde la lista 40 a pensar luego la política pública, ¿verdad? Desde ese espacio democrático de encuentro, ¿verdad? Y también ahí contarles un poco que esta propuesta dialoga también con la propuesta que tenemos de violencia de género, que es otra propuesta de la candidatura que ya presentamos y que también tenemos el documento, y a quienes estén interesados, interesadas, podríamos ir compartiéndole, que tiene que ver con pensar espacios de contención, alternativas para trabajar la violencia, y en esto que vos decís, Marta, de trabajar con las diferentes edades en campañas de comunicación, en prevención, en detección temprana, y eso podemos trabajar en varios temas, ¿verdad? También con lo que planteaba Fata, el consumo, muchas cosas podemos pensarlas de un esquema que integre la mirada. Creo que ahí la clave es tener como abierta la cabeza para poder ir pensando estas cuestiones, ¿verdad? Dice Lucila que esa es la fuerza mayor que estamos construyendo nosotras desde el vamos. Claro, creo que reconocernos aliadas y saber que estamos pensando juntos y juntas desde distintos lugares, formas de estar y habitar mejor nuestra ciudad, es algo que creo que nos encuentra, nos convoca, ¿verdad? No sé si alguien más quiere intervenir en este espacio. Yo puedo hablar mundial, pero la idea es escuchar de este espacio. Un poco el ejercicio de la escucha es importante. Igualmente les invito a que podamos
Ahí en el chat estamos dejando los correos para poder mandar. Ahí Fátima ya mandó la presentación que hoy iba a hacer, pero el documento en general de la propuesta es un poco más desarrollado que la presentación. Si pueden escribirnos en el chat sus correos, le podemos hacer llegar la propuesta, y las otras propuestas también están en la página web de la candidatura, van a estar subidas, todas las propuestas ya están luego, pero a esta de salud mental le hicimos hoy unos últimos ajustes ahí con las chicas, entonces la ultimísima, finalísima versión está hoy, y además va a estar enriquecida con los aportes que tuvimos de este diálogo, pero sería muy, muy importante para la candidatura que podamos compartir con nuestras organizaciones y discutir con los espacios en la propuesta y que nos den retornos, ¿verdad? Muchas gracias, Livia, también gracias por la invitación y por escuchar propuestas tan esperanzadoras, dice. Gracias, Livia, gracias por dejarnos tu correo, gracias por participar. Bueno, me parece que hemos tenido una hermosa discusión, no sé si alguien más quiere tener algún tipo de intervención. No quiero decir otra vez que es el día de la cerveza y viernes, pero vuelvo a recordar eso. Como cuidadora de la salud mental, que podamos no excedernos tampoco en el uso y abuso de la presencia en la reunión. Yo les agradezco muchísimo a todas las personas que están en este espacio de presentación de propuesta. Cada una de las experiencias que están acá manifestadas en este Zoom para mí ya es, o sea, si esto nos sentamos en una mesa, estas mismas personas nos sentamos en una mesa permanente a pensar la salud mental desde la ciudad de Asunción, creo que podemos trabajar muchísimas cosas, ¿verdad? O sea, acá hay un caudal de experiencia y de posibilidad, de ganas y de potencia, que creo que es lo principal, porque todas las personas estamos un viernes discutiendo a las 9 de la noche salud mental, porque demasiado tenemos ganas de trabajar este tema y demasiado queremos transformar y consideramos que esto es vital y fundamental para mejorar nuestras vidas, para reconstruir el espacio público, para volver a soñar en el espacio que decidimos en construir nuestras vidas, que es esta ciudad de Asunción. Así que nada, yo estoy emocionadísima con este encuentro y les agradezco muchísimo el tiempo, sus palabras y su experiencia, y ya creo que todas anotamos ya nuestros correos para enviar la propuesta. Les reitero que estaría importantísimo que podamos compartir con nuestras organizaciones para que cada una pueda poner su especificidad y que podamos enriquecer la propuesta. Y por supuesto que les invitamos a que apoyen esta propuesta en términos electorales también, en la idea de poder llegar a la concejalía, de poder ejercer estas propuestas, es llegar al espacio, y este es un espacio que se hace por elección democrática, así que dependemos de quienes nos quieran votar, ¿verdad? Entonces, súper si comparten con otra gente la propuesta, si comparten la propuesta política, si comparten la web, los materiales. Va a ser un reapoyo. No tenemos el presupuesto del señor Horacio Cartes ni nadie, por suerte, porque está ya apañado por todo lo que sabemos. Así que le agradecemos, dependemos del boca en boca, de que podamos seguir articulando espacios de discusión. Les reitero que yo soy Natu Ferreira, soy concejala número 1 de la lista 40. Estoy en ese lugar en la lista, pertenezco al Partido Convergencia Popular Socialista, y desde ese espacio también estamos construyendo y apoyando esta candidatura, estas reflexiones, así que otra vez gracias por estar acá. Grabamos esta discusión, es para uso interno nuestro, no vamos a publicar, pero le agradecemos muchísimo que hayan estado acá. Ahí si quieren habilitar su cámara un ratito para sacarnos una foto, sería buenísimo, a los que pueden, a los que quieren. Yo no sé hacer print de pantalla, pero yo voy a sacar con mi celular, así bien a lo... Ahí María también ya hace un print. Yo también lo intenté, vamos a ver qué sale. Ahí bien, Malu lo intentó, hasta print. Vamos a creer que eso lo logramos. Les agradezco muchísimo y van a estar recibiendo más noticias de nosotras. Van a seguir estando convocadas a otras discusiones y tomamos el compromiso
de avanzar en esto. Ah, Lucila, eras Lucy. ¿Yo quién es Lucila? Era Lucy. Ahora le veo a Lucy. ¿Cómo, Pico, no me vas a conocer acá? Estoy atentísima. Hola, Lucy. Lo veo tu hermoso rostro. ¿Qué tal? Acá estoy pendiente, dispuestísima a impulsar la agenda. Buenísimo, Lucy, muchas gracias. Le agradezco a todos y a toda su participación hoy. Vamos, les reitero, a seguir convocándonos a estas discusiones y disfruten este viernes que está divino, hermoso. Disfruten mucho y nos vemos pronto otra vez. Muchas gracias. Vale, chao. Gracias. Chao, chao. Gracias. Chao, chao. Gracias. Gracias.